Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo redimido, a todos los llamados y a todos los escogidos. Siempre mi sentir es que la gracia, que es el mayor tesoro que puede tener aquí el ser humano en el planeta Tierra y que no se compara con nada, Emmanuel, Dios dentro de nuestras vidas, esté con todos ustedes para que podamos, mediante la fe y mediante su poder, cumplir con este bendito camino de vida que es para bendición nuestra y estar en paz con Dios y así nos encuentre cuando venga. Bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, me pongo a sus pies para seguir con la enseñanza número 11 y empezar la epístola 2, segunda de Juan, la empezaremos. Y antes de empezar esta epístola, quiero hacer un resumen en introducción para que podamos comprender lo que vamos a leer. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, bíblicamente todas las mujeres que eran estériles, que son las que generalmente sus maridos las amaban y a las que daban hijos no eran amadas. Hay varios ejemplos como Sara y la otra mujer que era de la esclava, como Raquel y Lea y las concubinas, ya profetizando Dios también como Ana en Primera de Samuel, ya profetizando Dios como una sombra de lo que iba a venir, que la mujer estéril representaba hoy a la mujer que estábamos en el mundo, que mucho tiempo, mientras entró el pecado, no dimos hijos, que el primer pueblo sí los daba, pero que Dios simbólicamente no los amó por el pecado, por practicar el pecado, más que a los que se arrepintieron, y que bíblicamente, como una sombra de lo que iba a venir, Cristo Jesús vino a buscar una esposa fiel, una esposa que le diera hijos. Y le digo que esto es bíblico, que Dios utiliza siempre simbolismos, porque el primer pueblo no dio hijos, no se multiplicaron yendo a evangelizar a todo el mundo, sino fue un pueblo que Dios escogió como una preparación únicamente para que pudiera venir el óvulo, que es la iglesia espiritual hoy, y Cristo Jesús siempre acomodando lo espiritual, hermano, y no a la carne, ¿sí? Porque Dios nos habla con simbolismos, no para que pensemos en sexo de carne o en cosas de carne. No, mire, el santo es limpio de pensamiento y entiende las cosas espiritualmente limpias totalmente, como una sombra, como una parábola, como una comparativa, para que entendamos el maravilloso camino que Dios nos trajo por medio de Cristo. Entonces, aquí empezamos. Muchos son los llamados. En el discipulado, nosotros, desde que nos bautizamos, nos vino la limpieza de nuestros pecados. O sea, vino la virginidad espiritual. Porque Cristo Jesús viene por una esposa virgen, por una esposa sin mancha, por una esposa que no tenga pecado. Entonces, en el momento en que yo me bautizo, me convierto en una virgen espiritual y empieza la prueba, porque recibo las arras del Espíritu Santo, recibo el compromiso y el pacto, sabiendo que tengo un Señor, un amo, a quien le debo de ser fiel, y se me va a probar durante todo el discipulado, como vimos en la enseñanza pasada de Primera de Juan, en los 5 capítulos, hasta poder llegar a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y una vez que fui fiel, entonces Dios me hace digno para darme el pacto del matrimonio, que es ya un ministerio, para poder multiplicar y darle hijos como iglesia. Entonces, en ese momento, Cristo Jesús actúa con la esposa, con la iglesia virgen, con la iglesia que no se dio y no se fue con el otro señor. Y entonces Cristo Jesús la utiliza
para que mediante el poder de Dios convenzcamos a que nazcan espiritualmente por medio del bautizo y sean engendrados por Dios, por Cristo, nosotros como instrumento únicamente, y de ahí la esposa entonces se dedica, ya no como una doncella, sino ya con una relación íntima espiritualmente con Jesús, a darle hijos y a cuidar a los hijos. Ahora, yo le digo que todos somos llamados para eso. Dios habla bíblicamente de primogénitos. Ya le explicaba yo la vez pasada lo que hoy es un primogénito, pero le voy a volver a explicar porque por si no vio esas enseñanzas pasadas. Bíblicamente un primogénito es aquel que fue llamado por medio de una congregación cristiana verdadera, santa, y que esa iglesia fue ocupada por Dios para engendrar espiritualmente y para darle vida, y que esa iglesia, como una señora, como una madre, como una esposa de Cristo, se dedicó a amamantar, a cuidar, a alimentar a esos niños, a educarlos en el camino con la bendita ley del Padre, de Cristo Jesús, y que ese niño tuvo un crecimiento, llegó a ser muchacho, luego llegó a ser joven y luego llegó a ser anciano, según el crecimiento que Dios da por la obediencia que ese miembro haya tenido y por su mansedumbre. Entonces, una vez que llegó a tener ya un tamaño espiritual, entonces viene el pacto para que esa persona, Dios o esas personas o ese conjunto que llegaron a ese nivel, Dios las ponga en un lugar en donde se predicó la palabra, o vayan ellos a ganar ovejitas y sean los primeros que llegaron a ese lugar, si es que no hubo un apóstol que fue y luego llamó a los que ya están comprometidos con Cristo y los dejó ahí. Entonces fueron los primeros que llegaron a un lugar en donde no estaba evangelizado. Yo, para que pueda entender, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me dio una forma y me eligió ya como una señora, como una mujer con el pacto del matrimonio con Cristo, entonces me mandó a un lugar donde no se había predicado el evangelio, donde llegué por primera vez a evangelizar, y en ese lugar, en aquel entonces que fue en el estado de Hidalgo, allá en el Carmen, algún tiempo en la San Felipe de Jesús, fui el primero que llegó a sus vidas, fui un primogénito ahí. Esos son los primogénitos, los que llegan bienaventurados, el que llega a ser un primogénito y el que llega a tener ese nivel. Entonces, bien, así yo sigo aquí, el primogénito que salió de aquí, probablemente Dios lo puso en algún lugar que es el Estado de México o que es en otra colonia donde yo no puedo atender. Y así empieza a crecer la iglesia. Y así empiezan los hijos de una mujer fiel a Cristo Jesús. Entonces, bíblicamente siempre las mujeres en el primer pacto, Dios le llamó la hija de Sión, le llamó esposa también al primer pueblo. En este segundo pacto el esposo viene a ser Cristo Jesús y nos quita la esterilidad a los que nacimos espiritualmente, porque para poderle dar hijos se necesita ser un ser espiritual, tener una comunión íntima con el Señor, con Cristo Jesús, que está en medio de la iglesia, para que mediante su poder y su favor inmerecido podamos dar ese fruto. Así que ya hablamos en la primera epístola de Juan, se nos dejó muy claro cuál es el camino verdadero, cuál es el camino a la vida eterna: amar a Dios y amar al prójimo, confesar a Cristo Jesús en la carne, santidad, perfección, rectitud. Bien, vamos entonces a esta segunda epístola
que le escribe Juan, ya después de mucho tiempo que Juan caminó con Cristo y después dedicó su vida a cumplir con el pacto del ministerio, después de mucho tiempo, no sé, probablemente 70 años después de que caminó con Cristo, escribe esta carta a un fruto que Juan había dado como primogénito en una iglesia. Y empieza así: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahora, así empieza el anciano. Recuerde que no se refiere al anciano físico por la edad que uno pueda tener, sino se refiere al crecimiento que Dios le ha dado y a la sabiduría que uno puede tener. Y ponga atención, a la señora. Una persona cuando no se ha casado todavía, cuando está comprometida con el novio, se mantiene virgen, se mantiene esperando el matrimonio para desposarse, así como María. María fue virgen, fue una mujer que hasta que se desposó con José, conoció hombre. De igual manera, el discipulado es ser virgen, es no ir con el otro señor, es no ser, como dice la Biblia, espiritualmente una ramera, es estar en el mundo, sino conservarme fiel, guardarme del mundo, ser fiel al que me trajo las arras, al que me está comprometiendo con él para probarme. Y una vez que terminé mi discipulado, entonces viene el pacto del ministerio para darle hijos. Y me convierto en una señora espiritualmente, porque entonces tengo una comunión íntima espiritualmente con Cristo, que es cuando le habla, que es cuando Cristo está en medio de la iglesia, de los que han alcanzado una estatura espiritual, para que mediante el Espíritu Santo, mediante la sabiduría y mediante Cristo Jesús, podamos nosotros dar ese fruto espiritual y le demos hijos no nacidos de carne, sino nacidos espiritualmente, como lo dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3. Entonces, aquí empezamos. La señora es una iglesia, un conjunto, sea apóstol, pastor, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetisa. Ojalá todavía haya iglesias en donde estén esos dones y sean uno solo, trabajando en la obra de Dios. Esa es la señora. Ahora bien, a la señora elegida, recuerde, meditemos en la palabra. Muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Recordemos la parábola del sembrador. El sembrador salió, sembró, mucha semilla cayó al lado del camino, que son los llamados. Vinieron las aves del cielo, se la comieron. Luego otra semilla cayó en tierra poca profunda con pedregales. Echó raíz, pero se encontró con piedras. Salió el sol y secó otros muchos de los llamados. Luego otra cayó en tierra buena, pero creció con espinos, que son los afanes de este mundo. Y otra parte cayó en buena tierra, y unos dieron al 30, otros al 60 y otros al 100. Esos son los elegidos. Los que terminaron un discipulado, concordando la primera epístola de Juan y también concordando el Evangelio de San Juan, nos enseña la bendita palabra, que el discipulado es que se me den todos los mandamientos, probarme Dios en el horno de fuego, a ver si soy fiel, y una vez que amé a Dios, una vez que vio que durante 3 o 4 o 5 años fui fiel, entonces me elige. Está también la parábola de la red. Recuerde, muchos peces son sacados, se llevan a la orilla, pero muchos son regresados al mar. Entonces, elegida son los pocos que llegan al ministerio, pero al ministerio verdadero,
al ministerio no del engaño de Satanás, sino al ministerio de la cruz de Cristo Jesús y de la consagración, como lo hemos visto. Ahora, este tipo de esposa de Cristo Jesús, este tipo de mujer, da un fruto. Pero fíjense bien, vamos a poner atención. A la señora elegida y a sus hijos. Sus hijos, a sus hijos, son la congregación. Porque obviamente en Proverbios habla mucho, hijo, sé obediente al padre y sujétate a tu madre. No hablando, fíjese bien, porque los que son carnales siempre van a comprender la Biblia carnalmente, sino la Biblia siempre es espiritual. En Proverbios, todas las veces que toca que respete uno a su madre, y sobre todo cuando en la vejez, habla de la iglesia, habla de quien llegó a su vida, habla de que si usted llegó a tener un crecimiento y llegó a ser escogido, de todas maneras debe de respetar a la madre, quien entregó su vida para sustentarlo espiritualmente, para trabajar todos los días, como ya vimos cómo debe trabajar un verdadero siervo de Dios todos los días, para que usted haya tenido un crecimiento, así como en el mundo. Los hijos que son buenos en el mundo, y esto entre comillas, ¿verdad? Para que pueda entender, porque no hay ninguno bueno más que Dios, pero para que pueda entender, el Día de la Madre van y recuerdan a su madre cuánto los quiso de chiquitos, cuánto vio por ellos, cómo los alimentó, cómo los cuidó, cómo los vistió para ir a la escuela, cómo los protegió. Y hay hijos que hasta ya grandes son agradecidos con sus madres. Hay otros que no. De igual manera, ¿verdad? Aquí también hay hijos que yo tuve que fueron malagradecidos, que se fueron al mundo y que no dieron las gracias. Pero en Proverbios dice, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sujétate al padre y sé obediente a tu madre, y hónrala y respétala hasta el fin de los tiempos. Entonces, los hijos son todas las ovejitas que vamos al mundo, que las ganamos mediante el Espíritu Santo, que les toca a Dios en el corazón mediante su poder del Evangelio, se bautizan. En ese momento estamos engendrados por medio del poder de Cristo, y nosotros como óvulo, y si los convencemos para llevarlos al bautizo, en ese momento estamos engendrando un hijo, un bebito, que tengo que darle pecho, espiritualmente hablando. Si usted lee Cantar de los Cantares, habla de una mujer preciosa, de unos pechos preciosos, y todo tiene simbolismo, de una dentadura preciosa, de unas mejillas preciosas, que el terrenal lo va a acomodar a lo terrenal, pero el que tiene santidad va a poder comprender la belleza de la maravillosa sabiduría y la multiforme enseñanza que Dios nos da. Entonces también, como dice en Primera de Pedro, recién como niños, recién nacidos, la leche no adulterada, recién. Ahora, ¿quién va a dar esa leche? Pues la iglesia, la madre, que es la leche espiritual. Pues es primeramente hablarle al niño del bautizo, que entiende el bautizo, que pueda entender lo que es imposición de manos, que pueda entender el juicio final de Apocalipsis. La lechita es darle los mandamientos que le enseñan a salir del mundo. Y la comida sólida, porque también habla de una comida sólida, es aquel muchacho que ya tuvo un crecimiento y que se le está preparando para el segundo pacto, que es amar al prójimo. Bien. Entonces, nosotros, por eso, simbólicamente, decimos hijos. La madre, Cristo, Dios. Y nosotros, espiritualmente, no carnalmente, son los hijos de Dios que nos los ha confiado como nodrizas. Como Pablo dijo, yo he sido una nodriza para ustedes. Y una nodriza es aquella persona, aquella mujer que se hace cargo de los hijos, que está llorando, que está sufriendo por llevarlos a un camino recto. En el mundo, las buenas madres, que no hay buenas, ya dije, pero para que entienda, se dedican el padre a trabajar, la madre
a educar a sus hijos y a que tengan una profesión, a que sean hijos de bien para el día de mañana. Aquí, la madre espiritual y Dios, nos preocupamos porque el hijo tenga una herencia eterna, porque el hijo tenga una entrada a la divinidad, una entrada a la espiritualidad, una entrada a lo incorruptible, una entrada a todas las riquezas y a la herencia que vino Cristo Jesús a compartirnos. Bien, entonces esta epístola va dirigida a una iglesia santa que estaba dando un fruto. También les recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que desde el Antiguo Testamento siempre profetizó Dios esto que estamos viendo. Siempre profetizó porque el Antiguo Testamento eran profecías, era una sombra de lo que iba a venir, cuando siempre a la mujer le dijo, multiplicaos, y que la mujer que no daba hijos era despreciada por el pueblo. De igual manera, la iglesia que hoy no le está dando hijos a Dios y a Cristo, pero le está dando hijos de Satanás, es estéril, está hecha a un lado por Dios y por Cristo. Es detestable, es despreciable, porque en el Antiguo Testamento, así una mujer que era estéril, el pueblo la despreciaba. Y de igual manera, también en el Antiguo Testamento, la mujer que Dios le dio al hombre, dice, y la mujer se salvará dando hijos. ¿Y qué le dijo a Noé cuando bajó? Multiplicaos. Ya como una sombra, porque de igual manera a mí como mujer, ¿qué me dice Cristo? Ve a todo el mundo como le dijo a los primeros apóstoles. Ve a todo el mundo, bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bautiza, engendra y enséñales y cuídales. Esa es la mujer, que ya no es estéril. Esa es la señora. Y enséñales todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes hasta que yo venga. Y yo estaré con ustedes todos los días. Eso es lo que quiere mi marido. Mi marido trabaja. Mi marido trabajó. Mi marido me dejó todo puesto. Mi marido me sustenta. Mi marido me da todo lo que necesito para cuidar de sus hijos. Esa es la señora escogida, elegida. Y a sus hijos. Una iglesia santa. Una iglesia no puesta con títulos, no puesta con diplomas, no puesta con el hombre, sino puesta en la cruz con sangre y con consagración y con ejemplo. Bien, y a sus hijos. Ahora fíjese bien. A quienes yo amo en la verdad. Ahora Juan decía, a quienes yo amo en la verdad. ¿Qué es amar? Lo vimos nosotros en Primera de Juan. Amar es dar mi vida para cuidar, para guiar, para enseñar. Y para eso recuerde que se requiere, para amar al prójimo se requiere una consagración. Se requiere, yo no me voy a cansar de dar testimonio de parte de Dios, 365 días del año, 10 o 2 horas diarias a los que tienen hambre, consagrar. Ahora, aquí vemos a Juan, que este hombre, ya viejo, uno de los que caminó con Cristo, seguía después de muchos años cumpliendo con el pacto, a quien yo amo, pero fíjese bien, en la verdad, no en la mentira. Porque yo también puedo amar con un amor engañoso y con un amor que no está en la verdad. Porque al decir yo los amo en la verdad, es que Juan, siempre era el verbo de Dios y los amaba diciéndoles la verdad. Los amaba diciéndoles el camino. Los amaba diciéndoles la verdadera doctrina y no la falsa doctrina. Porque el verdadero amor es ir a predicar la verdad. Es ir a predicar a Cristo crucificado, es ir a predicar la cruz, es ir a predicar el pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo y jamás salir de mi boca un engaño o una mentira por un interés propio o monetario. A quien yo amo en la verdad o a quien yo amo. Entonces, aquí estamos viendo que esta iglesia, pues yo creo que el fruto de donde salió esta iglesia fue por medio de Juan y de sus ayudantes que tuvo Juan en aquel entonces como iglesia. Y aquí ya tenía un fruto. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, quiero participarle que usted se va a salvar, sí, el día de mañana tiene ese fruto. Porque yo le digo,
que eso es multiplicar. Hace algunos años, antes de que yo fuera cristiano, para ponerle un ejemplo, yo estuve mucho tiempo relacionado en las ventas aquí en México, en las ventas. Y recuerdo que había una empresa que vendía ciertos artículos que me capacitaron a mí, que se le llamaba la pirámide. ¿Verdad? ¿Por qué se le llama la pirámide? Porque me decían, mire, si usted vende mi artículo, le vamos a dar el 10%, el 8% de utilidad del valor del producto. Esa va a ser su ganancia. Y si usted trae gente a trabajar aquí y la mete, toda esa gente que venda este producto, a usted le va a dejar un 3% o un 4% esa gente. Y si esa gente trae gente que usted fue la cabeza, pero por usted esa gente también trajo otra gente, la tercera generación, usted va a ganar el 3%. Y si esa gente trae otra, y así era una pirámide, y todos me dejaban ganancia si yo traía gente. Todos me dejaban ganancia. De igual manera, este ejemplo es igual. Yo soy el primogénito, amé a Dios, por su misericordia y mediante su poder alcancé la estatura del varón perfecto. Me puso Dios y me llevó a un lugar donde no se había dado el evangelio. Fui el primero en llegar ahí, junto con ayudantes, pero hoy está la apostasía, a lo mejor no los tiene. Y entonces dediqué mi vida 4, 5, 6 años y empezó a haber un fruto. Vi a una persona que amó a Dios y que entonces Dios me dijo, ya está listo para que me lo pongas en sacrificio vivo, ya está listo para que lo pongas en la cruz, ya está listo para que dé la vida. Bien, y entonces él lo manda a Dios a otro lugar, pero yo no pierdo un enlace, así como estamos viendo que Juan no perdió un enlace, y yo voy a tener ahora nietos, para que me pueda entender. Si este hermano o este hijo mío, que me costó lágrimas y me costó mi vida, para que fuera una ovejita sacrificada para Dios y que Dios la pudiera utilizar para amar, entonces empieza a dar un fruto allá, y eso a mí, celestialmente, Dios me lo va a pagar como la pirámide que le expliqué. Y si esa congregación llega a dar también un fruto y llega a darle hijos a Dios, pues bueno, esos bisnietos que se están hasta la tercera y cuarta generación me van a bendecir, y es mi corona de vida por el trabajo. Y ese es el fruto que Dios quiere. Yo espero que vaya entendiendo. Ahora dice entonces, a quien amo en la verdad, a la señora elegida y a sus hijos, a quien amo en la verdad. Y dice aquí, y no solo yo los amo, sino también todos los que han conocido la verdad. Dice Pablo, dice Juan, no nada más yo los amo a ustedes, sino también todos los que han conocido, todos los que llegaron a amar a Dios, todos los que tuvieron la canasta llena de peces y de pan aquí en el corazón y llegaron a conocer la verdad, porque los que llegaron a ese tamaño pueden dar el segundo mandamiento, como lo hemos visto, y concuerda, de amar al prójimo. Y ahí está, pongan los dones en provecho común y no se los guarden. Recuerde, no vaya a ser usted que haya terminado el discipulado, que haya conocido la verdad, que haya tenido todo el pan en su corazón y después se haya guardado el talento, como muchos predicadores de fines de semana que no quieren dar su vida y no quieren sacrificar lo que tienen alrededor de lo que les da cosas corruptibles y que van a desaparecer. Entonces, aquí todos los que han conocido la verdad son los que están en una cruz, son los que han muerto al mundo, son los que dedican sus vidas a cuidar a los hijos de Dios. Bien, dice en el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Ahora, ya aquí, ¿quién puede llegar a tener la verdad? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hay un precio para poder penetrar
y para poder tener el conocimiento del verdadero camino de Dios. El precio es haber creído desde un principio, porque desde un principio el Evangelio me dice toma mi cruz, me habla de una separación, me habla de una fidelidad, me habla de una credulidad, me habla que venga la palabra y que vaya haciendo todos los mandamientos. ¿Se acuerda? Ya lo vimos. El que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Recuerde que también vimos, ¿verdad? El que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso y la verdad no está con él. Recuerde cómo concuerda. Segunda epístola de Juan se puede entender, claro, con santidad primeramente, pero también leyendo todo el Evangelio de San Juan, leyendo toda la epístola de Primera de Juan, que son los 5 capítulos, para poder entender esta profundidad. Entonces, los que han comprendido la verdad son los que aman, son los que han dado su vida. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Ahora bien, ¿cuál es la verdad que puede permanecer? El verbo, la palabra de Dios. ¿Y cómo puede permanecer en mí? Como permaneció en Cristo. El verbo se encarnó, la sabiduría de Dios se encarnó, Cristo Jesús trajo a Dios adentro. Cristo Jesús era un instrumento para que Dios hablara, que es la verdad y es la única verdad, porque el único que tiene la verdad, el único que puede hablar la verdad es Dios. Todo lo demás es mentira. Pero hay un precio para que permanezca Dios en mí y para que Dios pueda estar hablando. El precio es santidad. Como ya vimos, el precio es terminar un discipulado. El precio es permanecer amando. El precio es estar todos los días. Por eso dice aquí, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, que es la presencia de Dios, que es mi boleto a la vida eterna, que es el sello con el cual cuando venga Cristo Jesús me va a reconocer. El sello es el amor. El sello es la verdad. El sello es tener a Dios adentro. Y para que permanezca necesito ser un instrumento y tener la imagen que tuvo Cristo Jesús aquí en el planeta Tierra, porque esa imagen que tuvo Cristo Jesús es el Padre dentro de él y esa imagen es espiritual, esa imagen es obrar, esa imagen es ser obrero de Dios, esa imagen es no perder el tiempo en el mundo, esa imagen es poner diligencia, esa imagen es estar trabajando por los hijos de Dios como una señora. Esa imagen es estarnos multiplicando, porque hoy lamentablemente se están multiplicando los hijos del infierno, los hijos del diablo y está la apostasía. Pero ojo, todavía hay quien detenga al anticristo, que es la verdadera iglesia y que son pocos. Yo espero que estas enseñanzas sea para que toque Dios corazones, para que meditemos, para que Dios les dé el entendimiento y haga, bendito hermano y bendita hermana, y no llore, porque muchos van a llorar, muchos van a estar, ¡ay, ay!, cuando venga Cristo Jesús, por incrédulos, por haber permanecido en los deseos temporales, por haberse burlado de la verdad y no haber cumplido con el pacto divino de ser señora, de dar hijos, porque nosotros nos vamos a salvar por el trabajo. Los ociosos no van a ir a la vida eterna. Bien, dice entonces, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora, ¿a quién le puedo desear yo esto? Como en cada enseñanza, sin conocerlo yo y algunos que sí conozco, ¿qué es lo que le puedo desear? Dinero, casas, prosperidad. No, hermano y hermana. Mire, en toda la bendita palabra de Dios, a la verdadera iglesia de Dios, se le desea, como yo le he dicho y le he explicado, sea con ustedes la presencia de Dios, sea con ustedes la gracia, sea con ustedes el Espíritu Santo, sea con ustedes la vestimenta, sea con ustedes la luz, sea con ustedes. Y también sea con ustedes la misericordia. Ahora yo le digo, sea con usted la misericordia, es esto. Para poder tener misericordia, necesito estar en una posición diferente al que está en una posición lamentable.
no puedo tener misericordia. Le voy a explicar esto. La palabra misericordia viene de mísero, de miserable. Y voy a suponer, ya le había puesto este ejemplo, pero se lo vuelvo a poner, ¿verdad? Yo voy en la calle y veo a un vagabundo que no ha comido en 5 días, que está buscando comida en la basura, todo sin bañarse, todo enfermo, ¿verdad? Y me dice, tenga misericordia de mí. Y yo le voy a decir, estoy en la misma situación que tú. ¿Cómo voy a tener misericordia? Tampoco tengo comida. También estoy enfermo. Veme cómo estoy. Entonces, no puedo. Pero, si tuve alguna gracia y alguien que me ayudó cuando fui mísero y me dio un trabajo y me lavó y me dio un hospital y me mandó con el doctor y me curó y todavía me dio dinero en la bolsa, entonces puedo tener misericordia porque yo estuve en ese lugar. Puedo tener misericordia porque yo viví lo que ese mendigo está viviendo y me viene en el recuerdo cuando yo estuve en esa situación, y entonces no le voy a ayudar con 10 ni con 20 pesos, sino que le voy a ayudar y me lo voy a llevar a mi casa para vestirlo, para lavarlo, para curarlo, para sanarlo y para ver por él y darle un trabajo. Lo mismo es Dios. Cuando el pecado entró al mundo, todos los seres humanos estábamos en miseria, estábamos muertos, estábamos sin Dios, estábamos bajo la opresión de Satanás. Ahora bien, Cristo Jesús me sanó, me dio aposento, me mantuvo, me vistió, me dio el anillo como el hijo pródigo, mató el becerro gordo, me hizo banquete y ahora soy rico y tengo que tener misericordia. Tengo que estar yendo a predicar, tengo que estar yendo a tocar puertas, tengo que estar yendo a la gente que salgo y tengo la oportunidad de hablarles y que están en esa miseria, tratarles de dar. ¿Lo hace usted, hermano? ¿O le da vergüenza el evangelio? ¿O le da vergüenza hablar de la cruz? ¿O le da vergüenza hablar en estos últimos tiempos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que la gracia y la misericordia. ¿Debo de tener misericordia? Fíjese bien lo que dice aquí. La misericordia y la paz. Porque si yo tengo la gracia, que es la presencia de Dios, solamente con la presencia de Dios puedo hacer todos sus mandamientos. Puedo caminar en el mar, puedo golpear mi carne para las concupiscencias que viene Satanás a seducirme y decirle a mi carne no, y tener la templanza de gobernar todos mis miembros mediante el poder y mediante la gracia, para que entonces esté el amor al prójimo, esté la misericordia, y entonces si yo estoy haciendo esas dos cosas, si tengo la vestimenta y tengo la misericordia, ¿qué cree? Dios no es un enemigo. Cristo Jesús nos vino a traer esa paz cuando Dios era enemigo del ser humano. Y Cristo Jesús rompió la pared intermedia que había con su sangre, con su vida, para reconciliarnos con Dios y decir, toma la vestimenta, ve y ya no peques más y llama a tu prójimo, ten misericordia para que Dios no se vuelva a enojar contigo, como se enojó con el primer hombre en el Edén por no haber tenido ese fruto. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, es lo que un verdadero siervo de Dios desea de todo corazón, porque eso lo va a llevar a la vida eterna, porque eso le va a dar sabiduría, porque eso le va a dar firmeza, porque eso le va a permitir caminar en el mar, porque eso lo va a proteger de que el maligno no le toque. Por eso yo le deseo esas cosas y no las temporales, y esas riquezas falsas con las que Satanás se engaña. Bueno, entonces dice que la gracia, la misericordia y la paz provienen de Dios Padre
porque también estuvimos en miseria, de Él proviene la misericordia, la gracia y la paz, proviene del Señor Jesús, cuando Él nos puso con ejemplo que con la gracia no pecó. Y nos dijo, yo soy el camino, la paz les dejo, la paz les doy, no como la da el mundo, la paz les dejo. ¿Y qué es esa paz? El ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, con obediencia y sujeción total, se entregó a su Padre. Hijo del Padre, y otra vez lo vuelvo a repetir aquí, Hijo del Padre no es Dios Cristo, sino Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Por qué? ¿Por qué dice en verdad y en amor? Bueno, ¿cómo podemos reconocer hoy los hijos de Dios? Los verdaderos hijos de Dios. Los que tienen la verdad en la boca, los que no tuercen la doctrina, los que no hablan mentira, los que son verbo de Dios, los que predican el verdadero evangelio y los que están amando a Dios y al prójimo. Por eso Cristo Jesús fue el Hijo de Dios en verdad, porque Él siempre dijo, yo únicamente he venido a hablar lo que mi Padre me dijo que hablara, de cierto les digo, y dio la vida por nosotros en la cruz. Ahí está el amor. El verdadero Hijo de Dios. Y hoy también le digo, hermano y hermana, los verdaderos hijos de Dios tienen ese fruto. Bueno, seguimos con esto. Dice aquí, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos de Dios. Ahora, aquí Juan, mucho me regocijé sabiendo que algunos de tus hijos andan en la verdad. Ahora, meditemos. No todos los hijos estaban en la verdad. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús nos dijo que como siervos íbamos a padecer, íbamos a sufrir dolores de parto, íbamos a llorar, una madre terrenal, cuando ve a sus hijos por un camino que no es el bueno, llora. Cuando un hijo se empieza a drogar, cuando un hijo es alcohólico, cuando un hijo empieza a robar, cuando un hijo se vuelve secuestrador, cuando un hijo escoge el peor camino, el sufrimiento de la madre es horrible. De igual manera, aquí, la madre es la iglesia. Cuando Cristo Jesús dijo que íbamos a ayudar, íbamos a padecer, no hay mayor dolor que ver a un hijo enfermo, que ver a un hijo con deseos de la carne, que ver a un hijo adictivo en las cosas del mundo, un hijo alcohólico, no físico, sino de la copa de Satanás en el mundo, borracho y drogadicto, con los vicios del Facebook, con los vicios de todo eso. No hay mayor dolor, pero Dios nos ha dado la fuerza para no desmayar y para que a los hijos que son obedientes y que andan en la verdad, seguirles dando nuestras vidas. Ahora Juan también tenía dolor, porque aquí simbólicamente, pues de Juan venían siendo sus nietos. Si entendió lo de la pirámide, si entendió lo que le dije. Ahora, ¿cuál es el mayor regocijo que un verdadero siervo puede tener? Y le voy a decir por qué es ese regocijo. No porque uno sea muy santo, porque sea muy fregón y uno se ponga la corona, no. Hoy el regocijo de los falsos es que tenga usted carro, que tenga usted casa, que tenga trabajo, que tenga una vida desahogada y que todos le aplaudan y lo reconozcan como un ser en el mundo de respeto. No, yo no me regocijo en eso. Yo me regocijo cuando veo a un hijo o a un nieto en la verdad, porque es una corona de vida, la cual me va a permitir ir a la vida eterna, porque es un fruto que tengo que dar, porque es lo que ofreció Abel, ovejitas, porque es lo que Dios nos pidió, ofrecerle víctimas, ofrecerle sacrificios, cuidar al rebaño desde chiquito, apacentarlo, cuidarlo, que no esté enfermo, para podérselo ofrecer a Dios en sacrificio, porque esa es mi santidad
ese es mi oro, ese es mi poder, ese es mi entendimiento, esa es la presencia de Dios y es la que me mantiene firme y es la que me va a llevar a la vida eterna. Y también me regocijo porque puedo ver el poder de Dios por medio de un hijo que salió de esta congregación y puedo ver el poder de Dios, cómo está dando verdaderos hijos que puedan caminar en el mar y puedo ver el poder de Dios de las nuevas criaturas que están en esa congregación. Porque recuerde que hijos son los que son guiados por el Espíritu Santo, son los que pueden caminar en el mar. Pero recuerde, grábeselo, algunos de tus hijos, no la mayoría. Y si en ese tiempo, bendito hermano y bendita hermana, que todavía no estaba la apostasía, eran pocos, que cuando se les daba la palabra, permanecían en la verdad, ¿qué nos esperamos el día de hoy? Que proféticamente estamos en los tiempos del diluvio, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos finales. Alguna ocasión, hace como 14 años, antes de que empezara mi ministerio, cuando me estaba discipulando, yo tenía ya como 7, 8 meses, me preguntó uno de los representantes, ¿cuántos crees que tú puedas hacer el día de mañana que se conviertan a Cristo y lleguen a un crecimiento espiritual? Yo, sin conocimiento, le dije, pues yo creo que al año unos 10 o 20. No me dijo nada. ¡Ja! Claro, no conocía yo la palabra, hermano y hermana. Pero si hoy, como está escrito y como ya está profetizado, que el Líbano está totalmente talado. El Líbano era el bosque, que del desierto, de repente había una franja de puros árboles. El Líbano, proféticamente en el Antiguo Testamento, todo iba a ser talado. Y en estos últimos tiempos, dice que en los montes, un niño, así lo dice en el Antiguo Testamento, un niño podría contar los árboles, ya profetizando el día de hoy. Entonces, el día de hoy, gócese si tiene 1, 2 o 3, que ya para mí son muchos, con este fruto, hermano, fuera del mundo. Gócese, porque a mí Satanás en su momento me quiso atacar, hace años, diciéndome que tenía muy poquitos. ¿Y sabe por qué he tenido poquitos? Porque aquí se ha predicado la verdad y la verdad les molesta. Les molesta escuchar la cruz, les molesta escuchar el pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo, que es una consagración, que es amar, que es la obra, que es dejarlo todo, les molesta. Ahora, cuando Satanás me empezó a atacar, ¿verdad? Que mira otras congregaciones, que mira, sí, también está profetizado que los hijos del diablo se iban a multiplicar más en estos tiempos y que los hijos de Dios, hallará fe el Hijo de Dios cuando venga, hay una escritura. Entonces, yo me gloreo, bendito hermano y bendita hermana, con que Dios me esté dando el privilegio de poder ver su poder, aunque sea en 3 o 4 personas o 5 personas, ver su poder que verdaderamente han salido del mundo y que verdaderamente tienen ya años con un entendimiento y practicando el amor. Bendito y alabado sea Dios le doy en estos tiempos. Bueno, le digo, en esos tiempos ya decía, ¿verdad? Me gozo y me regocijo por ver a alguno de tus hijos en la verdad. Dice entonces, andando en la verdad. Y andando es caminando el camino que Cristo Jesús nos trajo conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál fue el mandamiento? Una separación, una muerte total. Acuérdese, no me voy a dejar de decirle, comer de la carne de Cristo, beber de su sangre y no militar ni enredarse en las cosas del mundo, andando en la verdad. Ahora dice, aquí fíjese bien, todavía el amor de Pablo, el amor que nos debemos mutuamente, aunque ya estemos y seamos ministros, aunque ya seamos una iglesia, aunque seamos uno solo con Cristo y estemos,
Nunca voy a dejar yo de recordar como representante, si es que salió de aquí, a algún hermano o alguna hermana que ya estén o que Dios le esté permitiendo estar en otro lugar dando un fruto. Jamás voy a dejar de tener relación con ellos y de estarles recordando, aún siendo ministros, así. Fíjate, ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, porque el mandamiento ya lo tienes, ya está, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Otra vez, ¿qué le está diciendo? Señora, iglesia, te ruego que no desmayes, te ruego que no cambies la gloria de Dios y la obra por el dinero. Te ruego, señora, porque yo, Juan, me he dado cuenta de muchos que llegaron también a ser señoras, que llegaron a tener el favor de Dios, pero que negaron, hicieron afrenta al Espíritu de gracia por las cosas temporales, por el poder, por el reconocimiento. Señora, te ruego que no dejes de trabajar los 365 días del año. Te ruego que sigas cuidando a los hijos de Dios. Te ruego, señora, que sigas llorando. Te ruego, señora, que sigas vistiéndolos, que sigas apacentándolos, que los sigas cuidando. Te ruego. Bendito hermano y bendita hermana. Está ya también escrito proféticamente que en estos tiempos, si aún fueran los escogidos, Satanás los iba a engañar. Y yo he tenido el privilegio de ver representantes que hace 10 años, 15 años, predicaban con denuedo y con entendimiento la palabra, y cómo están el día de hoy, con riquezas terrenales y temporales, pero que Dios les quitó las verdaderas que llevan a la vida eterna. Es por eso que aquí va dirigido a los representantes. Te ruego que no escribiéndote un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque para un ser espiritual, para una persona que ya alcanzó el pacto del amor, ya no hay mandamiento. Ya no hay, ya los estamos haciendo todos. Los mandamientos. Ya vimos en la primera epístola de Juan que para poder amar al prójimo, pues necesito conocer todos los mandamientos de Dios y practicarlos. Entonces, recuerde también que la bendita Biblia ya no es para el representante. La bendita Biblia ya no es para juzgar al representante. La bendita Biblia ahora es para que el pastor juzgue. Ahora que el pastor exhorte. Ya no es para mí. Entonces, no hay ningún mandamiento nuevo. Lo único es persevera hasta el fin. No desmayes. No tires la cruz. ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana? Porque yo le digo, no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque yo sí le puedo dar testimonio. Que no es lo mismo que yo le cuente a vivirlo. Pero por predicar la verdad y por predicar la cruz de Cristo, me he quedado casi solo. Se han burlado. El mundo me aborrece. He enfrentado situaciones muy difíciles. Pero ¿sabe qué, hermano y hermana? A mí, Cristo Jesús, me ruega que permanezca amando, que no desmaye, que siga dando mi vida. Y así, también si usted es un ministro, le ruego que lo haga. Y si usted es un discípulo y no está en una iglesia como la que hemos aprendido en las epístolas de Juan, échese a correr, ruéguele a Dios, pídele a Dios y recuerde, si usted está aquí cerca, yo se lo he dicho muchas veces, las puertas están abiertas de mi corazón por medio de la gracia para poder tener el privilegio de tener más obra y poder dar mi vida hasta el final. Y así ir a la vida eterna y jalarlo con todo mi amor, que es la presencia de Dios, para que usted esté con nosotros allá arriba el día de mañana. Bien, eso lo ruega. Dice aquí en el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahora, recuerde, ya no está hablando del discípulo, ya no. Primeramente, yo tengo que amar a mis hijos
Y el amor es exhortarlos, amonestarlos, redarguirlos a mis hijos, a los que todavía no son señora, para que guarden los mandamientos de Dios. Porque si yo no les enseño a guardar los mandamientos de Dios, no pueden llegar a la herencia del ministerio y de poder amar al prójimo. Pero bendito hermano y bendita hermana, para poderme dedicar a amar y a que guarden los mandamientos, vituperadas, escupidas, me han retado a golpes, se han burlado de mí, bueno, olvídese. Pero no me importa, no vamos a desmayar, ¿verdad? Yo, aquí a la poca gente que queda, les exhorto y les amonesto que el pacto de Dios es que guarden los mandamientos, que no sean hipócritas, porque el pecado paga un salario de la muerte. Y se van a quedar sin entendimiento, y se van a quedar sin Dios. Y yo no quiero ser un engañador de decirles, ya eres salvo, sí peca, pero da dinero y te vas a salvar. No, eso lo hace la Iglesia Católica. Y también los insensatos que dicen que son cristianos, pero no lo son. Ahora, este es el mandamiento, que anden en amor, que siga dando mi vida también, ¿verdad? Bueno, primeramente, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ok, Señor, ya los hice, ya lo está haciendo mi ovejita, y este es el mandamiento, que ahora anden en amor también, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Qué oímos desde el principio? Ya lo vimos en los evangelios. El principio de nuestra vida espiritual fue cuando nacimos. Mi principio fue a los 42 años. Antes estuve muerto. Ahorita tengo 58. Antes estuve muerto. Ahora, cuando Dios me dio vida, desde el principio, desde que me rescató, escuché el evangelio, el amor que Dios tuvo para conmigo y el amor que Dios tuvo para conmigo. Que Dios no escatimó a su Hijo y que Cristo Jesús se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y me dijo, así como yo te amé, ámame tú también a mí. Y eso es lo que escuché desde el principio. Eso permanece. Ese es el pacto. Eso es lo que no se nos debe de olvidar. ¿Y cómo puede permanecer? Que todos los días esté trabajando en la obra de Dios. Que todos los días esté amando. Para que no se me olvide el pacto, como a muchos ya se les olvidó el pacto que tienen. Dice en el 7, ¿por qué? ¿Por qué voy a permanecer? ¿Por qué tengo que permanecer? ¿Por qué tengo que estar amando? ¿Por qué tengo que estar leyendo? ¿Por qué tengo que estar orando? ¿Por qué tengo que estar trabajando todos los días? Para que no me engañe Satanás por medio de sus ministros, porque mire que dice en el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amén. Sigue amando. No te descuides. ¿Por qué, Señor? Porque si te descuidas, vas a terminar engañado. Porque muchos falsos apóstoles, muchos falsos pastores, muchas iglesias a nivel mundial, proféticamente han surgido, han salido el día de hoy. Y no habla de otras doctrinas, no habla de otras religiones. Habla de los que se dicen cristianos y alguna vez fueron iluminados. De esos habla. Ahora, ¿qué es no confesar? Y usted ya lo va a saber si ha venido dando un seguimiento a Primera de Juan, el Evangelio de Primera de Juan, va a saber que el que no confiesa que Jesús vino en carne. ¿Quién es ese? El que no confiesa que Jesús se despojó como hijo de Dios, no como Dios, que nació como un ser humano normal, igual que cualquiera de nosotros, de María y de José, para venirnos a mostrar en este vaso de barro, en esta funda, en este tabernáculo, que por medio del bautizo y por medio de lo que recibió, nos enseñó el camino de la perfección. Por eso se le llama el autor y consumador de la fe. Por eso se nos dice, tengan los ojos puestos en Cristo Jesús.
no en el pastor, no en los hermanos, no en las iglesias. Ahora que estamos saliendo a evangelizar, que Dios nos ha permitido, sabe que nos hemos encontrado, bueno, yo no salgo, sale mi hijo, ¿verdad? Se ha encontrado a muchos y sale una hermana. Salen a evangelizar y sabe que se han encontrado muchos cristianos y han dado el testimonio. Sí, me congregaba, pero la verdad ya no voy porque he recibido muy malas experiencias de las iglesias donde he estado. Y eso, cuando Dios me permitió también ir con mis pies a evangelizar, lo escuché muchas veces, mi hermano y mi hermana. Muchos engañadores han salido. ¿Y qué es confesar que Jesús no vino en carne? No, el único perfecto es Dios. No, sí se puede pecar. No, no hay problema, mi hijo. Tú ya recibiste el bautizo, ya eres salvo. La salvación no se pierde. Mira, trata de hacer los mandamientos. Sí, eso sí, Si no diezmas, te pudres, Si no das tus ofrendas, te pudres, ¿sí? Pero de lo demás, puedes ir a fiestas, puedes ir, no hay problema, ya eres salvo. Ok. ¿Quién estos hacen? Que son los de la prosperidad. Y ellos mismos pecan y se defienden diciendo que Cristo Jesús vino por pecadores. Que están en contra de la rectitud, de la santidad, de la cruz de Cristo. Están en contra porque dicen que esas doctrinas son legalistas, son exageradas. Bueno, todas estas iglesias no confiesan que Jesús vino en carne a ponernos un ejemplo en carne como ser humano. Cristo Jesús, que pudo guardar todos los mandamientos. Entonces, el que confiesa que Jesús vino en carne, confiesa la cruz de Cristo, confiesa salir del mundo, confiesa y enseña rectitud, exhorta y amonesta y recuerda que el pacto es hacer lo que Cristo Jesús hizo mediante estuvo en la carne, que es dar su vida, que es derramar su vida en la cruz, que es dar la vida por los pecadores, que es enseñar la bendita palabra y que eso mismo tenemos que hacer nosotros, porque Cristo Jesús nos los vino a mostrar en la misma situación de carne que nosotros estuvimos. Ahora, estos son los de la prosperidad. Ahora fíjense, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahora, quien esto hace es el engañador, es el anticristo, como ya lo vimos la vez pasada. La palabra anticristo significa contra Cristo. Y ya vimos, has oído que viene el anticristo, mas yo le digo que la hora es porque han salido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Anticristo, recuerde que es contra la palabra de Dios, contra lo que vino a decir Cristo Jesús, contra la cruz de Cristo, contra de comer su carne, contra de salir del mundo, contra de amar, contra de dejar toda la vida, contra. Ahora yo le digo, ¿en qué congregación se predica hoy? ¿Que usted fue comprado? ¿Y que usted no tiene que estar en el mundo? ¿Y que usted tiene que estar sirviéndole a Dios todos los días de su vida? ¿Verdad que no, hermano? Y si es así, quédese ahí y dele gracias a Dios. Muy bien, hermano y hermana. Se me ha ido la hora. Vamos un poquito rápido, creo. Ya nos quedan unos cuantos versículos. A lo mejor mañana entramos ya a la tercera epístola de Juan. Pero que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del Lóculo Santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.